Músculos del antebrazo. El antebrazo es la unidad distal del puntal articulado del miembro superior. Se extiende desde el codo hasta el carpo y contiene dos huesos, el radio y cúbito, o también llamado unla, que están unidos por una membrana interósea. En posición proximal, el antebrazo se articula con el húmero por medio del complejo del hombro, con las articulaciones húmero cubital y húmero radial. En posición distal, el antebrazo se articula con los huesos carpianos mediante el complejo de la muñeca, lo que permite una amplia gama de acciones. Los músculos del antebrazo están distribuidos en los compartimentos anterior y posterior. Compartimento antebraquial, anterior o flexores pronadores. Se encuentran divididos en 4 planos que detallaremos a continuación. Primer plano o plano superficial. Originado en el epicóndilo medial, está constituido de lateral a medial por el pronador redondo, el flexor radial del carpo, el palmar largo y el flexor cubital del carpo. Segundo plano, ocupado por un solo músculo, el flexor superficial de los dedos. Tercer plano, formado por 2 músculos, el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar. Cuarto plano, constituido por un solo músculo, el pronador cuadrado. Compartimento antebraquial posterior o extensores supinadores. Se encuentran dispuestos en 2 capas. Una capa superficial con el extensor de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo. Una capa profunda que reúne al aductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y el extensor del índice. Músculo pronador redondo. El pronador redondo es el más lateral de los músculos epicondilios mediales. Cruza en diagonal la cara anterior del antebrazo. Se extiende desde el epicóndilo medial y desde el cúbito hacia la diáfisis radial. Es un músculo de la región anterior. Está situado en la parte superior y medial del antebrazo. Inserciones y constitución anatómica. Inserción superior. El músculo se inserta por 2 fascículos distintos. El fascículo epicondilio medial, que se inserta lateralmente al del flexor radial del carpo en la cara anterior del epicóndilo medial y en el tabique intermuscular que lo separa del flexor radial del carpo. Es fuerte y grueso. Fascículo coronoide o ulnar, que se inserta profundamente en el proceso coronoides ulnar medial al braquial. Es estrecho y delgado. Inserción inferior. Las fibras que forman el cuerpo muscular se continúan por un tendón aplanado y resistente, que se fija en la parte media de la cara lateral del radio. Relaciones. El músculo forma parte de la masa de los músculos epicondilios mediales superficiales. Su borde lateral limita, junto con el braquio radial, un triángulo en el codo, cuyos lados lo forman los surcos bicipitales medial y lateral. Esta fosa del codo contiene al músculo braquial, al bíceps braquial, al supinador, a los nervios radial y mediano y a la arteria braquial. El pronador redondo limita medialmente al surco bicipital medial. El nervio mediano cursa entre los 2 fascículos de inserción del pronador redondo, mientras que la arteria ulnar está situada lateralmente. El fascículo coronoideo separa esta arteria del nervio mediano. Lateralmente se hace profundo delante del braquial y del flexor superficial de los dedos, por detrás del braquio radial. Entre estos 2 músculos transcurren la arteria radial y el ramo superficial del nervio radial. Inervación. El pronador redondo recibe 2 ramos originados del nervio mediano en la fosa del codo. El nervio superior para el fascículo epicondilio medial al que penetra por la cara profunda, y el nervio inferior para el fascículo coronoideo al que penetra por su cara anterior. Estos ramos provienen de la 6ª vértebra. Vascularización. Se realiza por ramas originadas de la arteria recurrente cubital anterior arriba y a veces de la arteria radial abajo. Acción. Es ante todo pronador. Da potencia a este movimiento y es activo en los movimientos lentos que requieren fuerza, así como en los movimientos rápidos. Es, de modo accesorio, flexor del antebrazo sobre el brazo. Músculo flexor radial del carpo o también denominado palmar mayor.
Se extiende desde el epicóndilo medial del húmero hasta la extremidad proximal del segundo metacarpiano. Inserciones y constitución anatómica. Insertado por arriba en el epicóndilo medial del húmero, en la fascia antebraquial que lo cubre y en los tabiques fibrosos que lo separan del pronador redondo, lateralmente y del palmar largo medialmente. En esta región pertenece a la masa indivisa de los músculos epicóndilos mediales del húmero. Cuerpo muscular, dirigido abajo y ligeramente lateral. Es aplastado, fusiforme. En la parte media del antebrazo origina un tendón largo que penetra en un conducto del retináculo flexor, situado en sentido medial al tubérculo del hueso trapecio y en la región lateral del túnel carpiano. Inserción inferior. Se ubica en la ranura del trapecio y termina cubierto por las inserciones del aductor del pulgar, en la extremidad proximal de la cara palmar del segundo metacarpiano. Envía una expansión a la extremidad proximal del tercer metacarpiano y al trapecio. Una serosa de deslizamiento facilita sus movimientos. Relaciones. Superficial, está cubierto por la fascia antebraquial reforzada arriba por la expansión aponeurótica del bíceps, que se pierde en la fascia antebraquial. Por su cara profunda se relaciona con el flexor superficial de los dedos, al que cruza en forma de X muy alargada, lo que lo sitúa abajo lateralmente a los tendones de este músculo. Por sus bordes está en relación con el palmar largo, medialmente y con el pronador redondo, y luego con el braquio radial lateralmente. Inervación. Recibe un ramo del nervio mediano que aborda su cara profunda en el tercio superior del músculo de la sexta vértebra cervical. Vascularización. Está asegurada por una rama de la arteria recurrente cubital y a veces, más abajo, por pequeñas ramas de la arteria radial. Acción. Flexiona la mano sobre el antebrazo y la inclina en sentido algo lateral. La acción del músculo no se ejerce exactamente en el eje del antebrazo. Músculo palmar largo, también denominado palmar menor. Es un músculo delgado extendido desde el epicóndilo medial hasta la aponeurosis palmar. Inserciones y constitución anatómica. Se inserta en el epicóndilo medial, en la fascia que lo cubre, en los tabiques fibrosos de los músculos vecinos. Cuerpo muscular. Estrecho y plano. Se dirige abajo en sentido ligeramente lateral. En la parte media del antebrazo origina un tendón largo y delgado. Inserción inferior. Está situado debajo del retináculo flexor, al cual envía algunas fibras terminando en la aponeurosis palmar, que parece construir la expansión terminal del tendón del palmar largo. Las fibras más laterales se confunden con el origen de los músculos de la eminencia tenar. Relaciones. Superficial. Está cubierto por la fascia antebraquial, reforzada arriba por la expansión aponeurótica del bíceps braquial. Su cara profunda se relaciona con el flexor superficial. Está situado entre el flexor radial del carpo, lateralmente, y el flexor cubital del carpo, medialmente. Inervación. El nervio mediano le proporciona un ramo que lo penetra por la parte superior de su cara profunda, de la sexta vértebra cervical. Vascularización. Proviene de las ramas de la arteria recurrente ulnar anterior. Acción. Flexiona la mano sobre el antebrazo y tensa la aponeurosis palmar. Músculo flexor ulnar del carpo, también denominado cubital anterior. Es medial a los músculos de la región anterior. Une el epicóndilo medial y la ungla con el pisiforme. Inserciones y constitución anatómica. Se origina arriba por dos fascículos. Un fascículo humeral insertado en el vértice del epicóndilo medial del húmero y en los tabiques faciales que lo separan de los músculos vecinos. Fascículo ulnar, insertado en el borde medial del olecranón y en los 2 tercios superiores del borde posterior de la ungla, tallado a este nivel en una cresta que los continúa. Estos 2 fascículos están reunidos por una arcada fibrosa, de la que se originan fibras carnosas. El nervio cubital se encuentra situado en el canal entre el epicóndilo medial y el olecranón, cubierto por fibras extendidas entre ambos. Los fascículos que constituyen el cuerpo muscular se fusionan y forman un cuerpo aplanado y fusiforme, situado en un plano antero-posterior. Es cóncavo lateralmente. En el tercio inferior del antebrazo es continuado por un tendón muy robusto
que en su terminación envuelve literalmente al pisiforme en un capuchón fibroso y se prolonga, abajo y en sentido lateral hacia el gancho del hueso ganchoso, abajo y en sentido medial hacia los ligamentos pisimetacarpianos de los dedos cuarto y quinto. Su cara medial está cubierta por la fascia, es superficial. Su cara lateral es profunda y cóncava. Se moldea sobre la ulna atrás y sobre el músculo flexor profundo adelante. Entre las inserciones humerales y ulnares del músculo, debajo del arco fibroso, se halla en la rama posterior de la arteria recurrente ulnar y el nervio ulnar que sigue a esta cara y es alcanzado en el tercio medio del antebrazo por la arteria ulnar cubital. Su borde anterior, primero confundido con el palmar largo, se separa de este y se sitúa contra el borde medial del flexor superficial. Entre estos músculos se encuentra el intersticio por el que cruza el eje vásculo-nervioso ulnar. Su borde posterior sigue al borde posterior de la ulna, sobre el cual se inserta y lo separa del músculo extensor cubital del carpo. Inervación. Procede del nervio ulnar, de la octava vértebra cervical a la primera vértebra torácica. Se distinguen nervios superiores que abordan el músculo en su tercio superior, debajo del surco para el nervio cubital, y nervios inferiores que lo penetran en su tercio medio. Llegan al músculo por su cara profunda. Vascularización. La proporcionan ramas procedentes de la rama posterior de la arteria recurrente cubital arriba y pequeñas colaterales de la arteria cubital abajo. Acción. Flexiona la mano sobre el antebrazo. Es potente y su acción aductora es tema de discusión. Músculo flexor superficial de los dedos. Es un músculo potente, complejo, que se extiende desde el codo hasta la extremidad distal de los dedos, exceptuando el pulgar. Inserciones y constitución anatómica. Inserción superior. Comprende 3 fascículos que son: un fascículo humeral insertado en el epicóndilo medial en los tabiques que lo separan de los músculos superficiales descritos precedentemente y en el ligamento colateral medial del codo. Un fascículo cubital insertado en el borde anteromedial del proceso coronoides en la tuberosidad del cúbito. Un fascículo radial que se inserta en el borde anterior del hueso, por debajo de la tuberosidad del radio, en su raíz inferior. Entre lo que se denomina cabeza húmero ulnar y la cabeza radial se extiende un arco oblicuo abajo y afuera, arco flexor de la superficie de los dedos, por detrás del cual pasan el nervio mediano y la arteria cubital. Cuerpo muscular. Los fascículos de origen se fusionan y forman una masa muscular que ocupa casi todo el ancho del antebrazo. Orientada verticalmente hacia abajo, se divide en 4 fascículos musculares diferenciados en la parte media del antebrazo. 2 son superficiales y sus tendones están destinados a los dedos tercero y cuarto. 2 son profundos y suelen presentar una segmentación tendinosa que les da un aspecto digástrico. Tendones muy largos se agrupan para penetrar en el túnel carpiano. Salen de él profundos a la aponeurosis palmar para separarse en dirección de cada uno de los dedos. Cada tendón, acompañado por el tendón del flexor profundo, penetra entonces en una vaina osteofibrosa digital. En esas vainas fibrosas de los dedos, el tendón superficial se divide en 2 lengüetas, entre las que pasa el tendón perforante. Estas lengüetas se reúnen por detrás del tendón profundo y se adhieren a la cara anterior de la falange media. Quiasma tendinoso. Las 2 lengüetas pequeñas van a fijarse enseguida en los bordes laterales de esta falange media, por lo cual se les designa tendón perforado. Relaciones. En el antebrazo, el cuerpo muscular está oculto por el grupo superficial. Este cubre al flexor profundo de los dedos, del que está separado por el nervio mediano y la arteria cubital. Más abajo solo lo cubren los tendones de los músculos superficiales. Sus bordes siguen medialmente al flexor cubital del carpo, lateralmente al pronador redondo y luego al braquio radial. A nivel del surco del carpo, reducido al estado de los tendones distintos, junto con el flexor profundo de los dedos y el flexor largo del pulgar, situados respectivamente detrás y en sentido lateral. Estos tendones están contenidos aquí
por el retináculo flexor, en el túnel carpiano. El nervio mediano se sitúa por delante del tendón del dedo índice y lateral al tendón del dedo medio. En la palma, los tendones están situados delante de los 4 tendones del flexor profundo de los dedos, en la celda palmar, detrás del plano básculo nervioso superficial, arco palmar superficial, ramo de los nervios mediano y cubital, y de la aponeurosis palmar. En los dedos, cada tendón está aplicado delante del tendón del flexor profundo, contra el plano osteoarticular contenido en la vaina fibrosa. En el de la articulación metacarpofalángica, el tendón del flexor superficial presenta una concavidad dirigida hacia atrás, que abraza el tendón del flexor profundo, que aquí es cilíndrico. Inervación. El nervio mediano le envía varios ramos que alcanzan su cara profunda en el tercio superior del antebrazo. Séptima vértebra cervical, octava vértebra cervical y primera vértebra torácica. Vascularización. Muy rica, proviene de las arterias radial y cubital, en varios niveles, comprendida por traumatismos directo o comprensión. Ocasiona la aparición de retracciones tendinosas muy graves. Acción. Flexiona directamente la falange media sobre la falange proximal, gracias a la vaina fibrosa que la aplica contra el esqueleto de la mano y de los dedos. Flexiona enseguida la falange proximal sobre la mano y luego la mano sobre el antebrazo. Músculo flexor profundo de los dedos. Es un músculo potente, extendido desde el esqueleto del antebrazo hasta la falange distal de los dedos, excepto en el pulgar. Inserciones y constitución anatómica. Inserciones de origen. En los 3/4 superiores de la cara anterior, del borde anterior y de la cara medial del cúbito y en la cara medial del proceso coracoides de este hueso. En la membrana interósea, en los 2 tercios mediales de su cara anterior. En el radio, sobre la parte medial de la cara anterior, por debajo de la tuberosidad del radio. Cuerpo muscular. Es cuadrangular, carnoso y espeso, hasta la mitad inferior del antebrazo, donde se divide en 4 lengüetas musculares, de las cuales la más desarrollada corresponde a la lateral, es decir, la del dedo índice. Cada una de ellas origina un tendón que aparece muy arriba en el cuerpo muscular. Estos 4 tendones dispuestos en un solo plano pasan por el túnel carpiano y llegan a la palma, donde divergen. Por último, en los dedos están siempre situados inmediatamente profundos al tendón del flexor superficial de los dedos correspondientes. A la altura de la falange media, en el tendón del flexor profundo, pasa entre las 2 lengüetas de inserción del tendón superficial. Es el tendón perforante. Inserción inferior. Se hace en los dedos 2, 3, 4 y 5 de la cara anterior de la base de la falange distal, expandido en forma de abanico. Relaciones. En el antebrazo el músculo es profundo. Se apoya directamente sobre el esqueleto del antebrazo, excepto en el tercio inferior, donde está separado de él por el músculo pronador cuadrado. Su cara superficial se encuentra en contacto con el flexor superficial de los dedos. En el intersticio que separa a los dedos flexores transcurren oblicua, abajo y medialmente la arteria ulnar, con sus venas satélites y el nervio mediano. Su borde lateral se halla separado del flexor largo del pulgar por un intersticio ocupado por el nervio interóseo antebraquial anterior, ramo del mediano y la arteria interósea anterior. Su cara medial está cubierta por la cara lateral cóncava del músculo flexor cubital, del carpo, del que está separado por el nervio cubital. A la altura de la articulación radiocarpiana lo representan 4 tendones distintos que ocupan la parte profunda del túnel carpiano, detrás de los tendones flexores superficiales. En la mano los tendones flexores profundos dan inserción a los pequeños músculos lubricantes. Los tendones se apartan los unos de los otros, separados del plano profundo de la mano, por el arco palmar profundo y el ramo profundo del nervio cubital. En los dedos cada tendón se ubica en la vaina osteofibrosa de los flexores. Inervación. Proviene de los nervios mediano y cubital. El nervio mediano, por intermedio del nervio interóseo antebraquial anterior, envía filetes a los fascículos destinados de los tendones de los dedos 2 y 3. El nervio cubital
Inerva los fascículos destinados a los tendones de los dedos cuarto y quinto. Vascularización. Se originan varias ramas procedentes de la arteria interósea anterior o de la arteria cubital. Está expuesto a accidentes de isquemia al igual que el flexor superficial. Acción. Flexiona directamente la falange distal sobre la falange media gracias a la vaina fibrosa que lo aplica contra el esqueleto de los dedos. En forma secundaria, flexiona la falange media sobre la falange proximal, esta sobre el metacarpiano y la mano sobre el antebrazo. Músculo flexor largo del pulgar. Se extiende desde el radio hasta la cara palmar del pulgar. Constituye la parte lateral de este plano. Inserciones y constitución anatómica. Inserción radial. Ocupa los 3/4 superiores de la cara anterior del radio, al que sobrepasa medialmente, insertándose en el tercio lateral de la membrana interósea del antebrazo. En la mitad de los casos recibe un fascículo accesorio, muy variable en su desarrollo, cuyo origen más común es el proceso coronoides del cúbito, del epicóndilo medial o de la masa común de los músculos epicóndilos mediales. Cuerpo muscular. Fusiforme e irregular. Se dirige en sentido vertical hacia abajo. Se resuelven en un largo tendón que atraviesa el túnel carpiano en el mismo plano que los tendones del flexor profundo. Transcurre enseguida por el lado medial de los músculos de la eminencia tenar. Se sitúa en la cara palmar de la falange proximal del pulgar. Inserción inferior. Se hace en base de la falange distal extendido en forma de abanico. Relaciones. En el antebrazo es profundo, cubierto por el flexor superficial y el flexor radial del carpo, la arteria y las venas radiales, el ramo anterior del nervio radial y en la parte más distal por el braquio radial. Cubre el radio, la membrana interósea y el pronador cuadrado. Medialmente está separado del flexor profundo de los dedos por un intersticio adiposo que contiene los elementos interóseos anteriores. Lateralmente se relaciona con la inserción radial del flexor superficial. En la palma se le encuentra en la región de los músculos de la eminencia tenar, entre los dos fascículos del flexor corto del pulgar. En el pulgar se sitúa en una vaina fibrosa que le es propia. Como los tendones de los flexores de los dedos, el tendón terminal dispone de una vaina sinovial que favorece su deslizamiento. Depende del nervio mediano por ramos provenientes del nervio interóseo antebraquial anterior, que lo penetran por su cara anterior en la parte media del antebrazo. Vascularización. Está dada por la arteria radial. Acción. Es flexor de la falange distal sobre la falange proximal y secundariamente de la falange proximal sobre el metacarpiano. Músculo pronador cuadrado. Es un músculo aplanado, cuadrilátero profundo, situado en la parte anterior e inferior del antebrazo. Inserciones y constitución anatómica. La inserción medial se realiza en el borde anterior del cúbito, en su cuarto inferior. Desde allí el cuerpo muscular se dirige lateralmente para fijarse en el cuarto inferior de la cara anterior del radio. Relaciones. Está aplicado sobre la cara anterior del esqueleto del antebrazo, de la membrana interósea antebraquial y de la articulación radioulnar distal. Adelante se relaciona de medial a lateral con los tendones del flexor cubital, del carpo, del flexor profundo de los dedos y del flexor largo del pulgar. Estos tendones cruzan perpendicularmente a las fibras transversales del pronador cuadrado. Este se encuentra separado de los tendones por un plano colectivo denominado espacio de Parona, espacio intermusculotendinoso profundo del antebrazo, que comunica hacia distal con el espacio retrotendinoso de la palma de la mano. Inervación. Se realiza por un ramo del nervio interóseo anterior, ramo del nervio mediano que llega al músculo por su cara profunda, desde la octava vértebra cervical. Vascularización. Proviene de la arteria interósea anterior. Acción. Tomando su apoyo en el cúbito, lleva el radio hacia adelante y en sentido medial, asegurando el movimiento de pronación. Es regularmente activo en el curso de este movimiento, sea este lento o rápido, débil o potente. A continuación presentaremos un video de refuerzo. Saludos a todos mis oyentes de la anatomía, bienvenidos a un nuevo video de anatomía fácil por Juan José Sánchez.
Hoy les traigo un video acerca de la miología de los músculos del miembro superior. Ya en videos anteriores hablamos de los músculos del brazo. Entonces hoy hablaremos de los músculos del antebrazo. Dividiremos estos músculos en dos videos. Hoy hablaremos específicamente de los músculos de la región anterior del antebrazo, y en un siguiente video, que los invito a que lo vean, les dejaré la descripción al final del canal, hablaremos de los músculos posteriores del antebrazo para no hacer muy largo el video. Entonces bien, estos músculos anteriores del antebrazo lo vamos a dividir en dos grandes grupos. Los anteriores lo dividimos en músculos superficiales y un grupo de músculos profundos. Los músculos superficiales van a ser 5, como lo pueden ver aquí esquematizado, ya lo vamos a ver ahorita mejor. Esta imagen es a manera de esquema. Y los músculos profundos van a ser 3. Los posteriores, bueno, los abordaremos o los desarrollaremos en los videos de músculos posteriores del antebrazo. Hoy quiero que le presten atención a estos músculos anteriores del antebrazo, tanto el grupo superficial como el grupo profundo. Antes de ustedes entrar al mundo de la miología de miembros superiores, es muy importante que primero conozcan la parte ósea del miembro superior. Tienen que ver los videos de húmero, de radio, de cúbito y de huesos de la mano. ¿Por qué tienen que saberlo? Porque el origen y la inserción de los músculos son en estructuras óseas en particular. Y esos nombres, esas estructuras óseas, tienen que dominarlas para que a la hora de escuchar en este video que se origina en tal estructura ósea, sepan ubicarse anatómicamente. Entonces, a manera de repaso, les traigo la diferencia entre origen e inserción, que lo vamos a usar mucho en todos los músculos. En muchos libros llaman al origen inserción fija y a la inserción la llaman inserción móvil. Esto significa que el origen es la parte del músculo que no se mueve, ¿ok? Mientras que la inserción es la parte del músculo que se mueve. Entonces siempre al ustedes saber esto básico de los músculos, van a saber que en el lugar donde yo les diga que se inserta es el lugar donde van a ejercer su acción. Mientras que el origen es fijo, el origen no se mueve. Aquí les traigo el ejemplo del bíceps braquial, que se origina a nivel de lo que es la escápula y se inserta en el antebrazo, en el radio. Entonces, su contracción va a flexionar el antebrazo, no al brazo. ¿Por qué no al brazo? Porque él no se inserta en el brazo. A pesar de que él es un músculo que está en el brazo, lo que les acabo de decir que la función va a ser donde él se inserta. Y si él se inserta en el antebrazo, él va a flexionarme el antebrazo. Una vez sabiendo esto básico de miología, los invito a que no se despeguen del video para que puedan entender esta disposición anatómica de estos 8 músculos que se encuentran en la región anterior del antebrazo. No se despeguen del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces es muy importante que se suscriban al canal y que le den like al video para que puedan acceder a todo mi contenido interactivo. Entrando en materia, los músculos anteriores del antebrazo ya saben que se dividen en un grupo superficial que está dado por 5 músculos. A saber, el músculo pronador redondo, el músculo flexor radial del carpo, el músculo palmar menor, el músculo flexor cubital del carpo y un quinto que bueno, no me cabía en esta parte de la diapositiva, que vamos a ver en la siguiente lámina, que es el flexor común superficial de los dedos. A manera de esquema vamos a mostrarle primero cada músculo esquematizado y después, para que vean bien cuál es la inserción, el origen y puedan entender cuál va a ser su función, y después yo les muestro en todo el antebrazo cómo se dispone realmente el músculo anatómicamente. Entonces vamos a empezar desde los músculos más superficiales hasta los más profundos. Algo que ustedes tienen que saber de los músculos anteriores del antebrazo es que todos o casi todos son flexores. Y los que no son flexores son pronadores. Entonces, esa es una mnemotecnia. Los anteriores son flexores y pronadores y los posteriores es lo contrario. Entonces son extensores o supinadores. Obviamente hay sus digamos, excepciones, pero bueno. Estamos hablando en su mayoría. Igualmente se dice que los músculos anteriores todo derivan de la parte medial del brazo, es decir, de lo que es el epicóndilo medial o epitrops, mientras que los posteriores buscan más bien al epicóndilo lateral o epicóndilo. Muy bien, vamos a hablar entonces primero del pronador redondo. Este músculo pronador redondo tiene varios fascículos de origen.
Fíjense, un fascículo superior que se origina a nivel de lo que es la cresta supracondilia medial y a nivel de lo que es el epicóndilo medial. Pero también tiene un fascículo inferior que se origina en la apófisis coronoides del cúbito. A pesar de que en esta imagen no se ve mucho que se origine específicamente en la apófisis coronoides, las teorías anatómicas dicen que se origina específicamente en la apófisis coronoides del cúbito. Entonces, a través de estos dos orígenes, recuerdo, cresta supracondilia medial y epicóndilo medial humeral, y lo que es la apófisis coronoides del cúbito, se dirige oblicuamente para insertarse en la famosa cresta del pronador del radio. Entonces, si yo les estoy explicando que el origen no se mueve, que fue lo primero que les dije, se supone que él no va a hacer nada a nivel de lo que es el húmero y tampoco nada a nivel del cúbito. Su función va a ser donde se está insertando, que ya les acabo de decir que es a nivel del radio. Este músculo, cuando se contraiga, lo que va a hacer es llevarme el radio hacia medial. Recuerden que esto es lateral, donde está el radio y donde ven el pulgar, y esto es medial. Entonces, al contraerse, fíjense ustedes que el músculo contraído con sus dos porciones me lleva el radio por encima del cúbito, haciéndome el movimiento de pronación. Pero además de hacer la pronación, también ayuda a la flexión del antebrazo, porque se está insertando en huesos del antebrazo. Recuerden que la función es en el lugar donde se inserta. Entonces, esta es la función del músculo pronador redondo. Vamos a pasar a esta imagen superficial. Esta es una visión anterior del antebrazo. Recuerden que esto es lateral. Aquí veo la eminencia tenar del pulgar. Y esto sería medial. Fíjense ustedes entonces que el más superficial y superior es el pronador redondo. Ahí se ve claramente su origen a nivel de la cresta supracondilia medial. Vamos a pasar entonces a tres grupos musculares que son los que están laterales. Vean ustedes aquí, medial a ese pronador redondo, que son el flexor radial del carpo, como lo pueden ver aquí esquematizado, el palmar menor y el flexor cubital del carpo. Algo que ustedes tienen que saber es que muchos de estos músculos anteriores del antebrazo tienen varios nombres viejos, pero que aún muchos textos, muchos doctores utilizan, que tienen que conocer cuáles son los distintos nombres de cada músculo. Algo en común que tienen estos tres músculos que les voy a hablar a continuación es que se originen en un tendón común. ¿Qué significa un tendón común? Que bueno, es un solo tendón que se origina a nivel de lo que es la epitróclea del húmero. Recuerden que epitróclea también se denomina epicóndilo medial. Y ese tendón común me origina tres subtendones que cada uno es un músculo distinto. Entonces el origen es un tendón común a nivel de lo que es la epitróclea. Vamos a empezar con el más lateral de ellos, que es el músculo flexor radial del carpo. Este músculo flexor radial del carpo lo van a conseguir en muchos libros con el nombre de músculo palmar mayor. Entonces su origen claramente a nivel de la epitróclea humeral en el tendón común se dirige hacia el antebrazo, cruza oblicuamente el antebrazo, pero no me toca el antebrazo. Al no tocarme el antebrazo, yo sé que ese músculo no ejerce ninguna función en el antebrazo. Él lo que hace es que se inserta en la base del segundo y del tercer metacarpiano. Recuerden que los metacarpianos se cuentan desde lateral hacia medial. El primero sería el del pulgar, el segundo dedo y el tercer dedo. Entonces su función cuando él se contraiga, como se está insertando en la parte anterior de la base del segundo y tercer metacarpiano, va a hacer flexionarme a la mano, porque se está insertando en huesos de la mano. Cosa distinta pasa con el siguiente, que es el palmar menor. Ese palmar menor llama la atención, está medial al palmar mayor, porque su tendón es relativamente largo. Al ser relativamente largo, recibe también el nombre de músculo palmar largo. Entonces lo vamos a denominar músculo palmar menor o palmar largo. Él es el único músculo del antebrazo que no se inserta en una estructura ósea. Entonces, si él no se inserta en una estructura ósea, obviamente no va a tener función de movimiento. ¿Por qué? Porque este palmar menor o palmar largo se inserta en lo que es la aponeurosis palmar, que vamos a ver ahorita, y a nivel de lo que es el ligamento anular flexor del carpo, también llamado retináculo flexor. Su función va a ser entonces tensar, estirar esta aponeurosis palmar. Acto seguido, medialmente, que va a ser el músculo más medial de los anteriores del antebrazo, vamos a tener el músculo cubital anterior. Este músculo cubital anterior, su origen también en un tendón común, recibe el nombre también de músculo flexor cubital del carpo. Entonces el palmar mayor es el flexor radial y el cubital anterior es el flexor cubital. Este músculo tiene tres puntos de inserción. Fíjense que al igual
que el flexor radial, incluso ven el nombre, es del carpo, es decir, es de la mano, no toca el antebrazo. Igual que su predecesor, lo que es el flexor radial, este flexor cubital se inserta en este huesito del carpo, que sería el hueso pisiforme, en el gancho del hueso ganchoso y en la base del quinto metacarpiano. Entonces su función va a ser también flexionar el carpo, de hecho se llama flexor cubital del carpo. Pero añadido a esto, estos flexores radial y cubital tienen otra función. Vamos a verlo aquí para que puedan entender. Primero vamos a tener a lo que es el pronador redondo. Luego tendríamos lo que es el palmar mayor. Algo característico del palmar mayor es que lateral al tendón siempre vamos a encontrar esta arteria, que es la arteria radial. De hecho, es la manera para nosotros medir el pulso radial, buscar la arteria que está lateral al tendón del músculo palmar mayor. Después del palmar mayor tendríamos entonces a lo que es el palmar menor, que es el palmar largo. Fíjense ustedes que no llega a hueso, sino que llega a esta aponeurosis que está aquí, que es la aponeurosis palmar, y a un retináculo que está posterior a ella o por debajo de ella, pero anatómicamente es posterior, que es el retináculo flexor. Y lateral a él tenemos entonces lo que es el músculo cubital anterior o flexor cubital del carpo. Aquí vemos cómo está llegando básicamente a lo que es el pisiforme. La otra función que va a tener entonces lo que es el flexor radial del carpo, que es el palmar mayor, que además de flexionarme, cuando él se contraiga, lleva la mano hacia el lateral, y eso es una abducción. Por eso es que se dice que es flexor y abductor de la mano. Vean bien que es de la mano, no del antebrazo como era el pronador redondo. Y este cubital anterior, además de ser flexor de la mano, lleva la mano es hacia medial, y eso es aducción. Entonces él es flexor y aductor de la mano. Vamos a pasar entonces al último músculo del grupo superficial, que le dije que se los debía, que es el flexor común superficial de los dedos. Algo que olvidé decirles es que lateral al músculo cubital anterior encontramos a la arteria cubital. Entonces la manera de encontrar el radial es buscando el tendón del flexor radial del carpo lateral a él. Y la manera de encontrar la arteria cubital es buscando el tendón del flexor cubital del carpo, porque también está lateral a él. Vamos a hablar entonces del flexor común profundo de los dedos. Este es un músculo que está prácticamente en un plano intermedio, es decir, lo vamos a ver por detrás de estos tres que son los del tendón común. Vean ahí cómo están cortaditos los tres, el palmar mayor, el menor y el cubital anterior. Detrás de él vemos al flexor común superficial de los dedos, solamente que él es considerado del grupo superficial porque no existe un plano intermedio en músculos anteriores. Este flexor común superficial de los dedos, vean bien que tiene dos cabezas de origen. Una cabeza que se origina a nivel de lo que es el tendón común. Entonces el tendón común, además de ser de estos tres músculos, también lo es para el flexor común superficial de los dedos. Ese tendón común ya saben que se origina en la epitróquea humeral. Pero además de esto también se origina a nivel de lo que es la parte anterior del cúbito y lo que es la parte anterior de la diáfisis radial. Describe un tendón muy característico, este arco que hace el flexor común superficial de los dedos, por donde pasa básicamente lo que es el nervio mediano por detrás de él y lo que es la arteria cubital. Este músculo, flexor común superficial de los dedos, se dirige hacia inferior dividiéndose en dos tendones. Fíjense ustedes, un tendón superficial y un tendón profundo. Oigan bien, el tendón superficial, que sería este, va a llegar al cuarto y tercer dedo, mientras que el tendón profundo, que sería este que se ve aquí, va al segundo y al quinto dedo. Se cruzan, entonces no se lo olvide, el tendón superficial se inserta en lo que es tercer y cuarto dedo y el tendón profundo en el segundo y el quinto dedo. Vamos a ver esta imagen más profunda. Fíjense ustedes el músculo el flexor común superficial, estos dos serían los del tendón superficial, que se inserta, en lo que es la falange media del segundo y del cuarto dedo. Sería este que forma la Y aquí. Mientras que el tendón profundo se inserta en la falange media del segundo y del quinto dedo. Fíjense ustedes que le hace algo muy característico, que es este ojal, este canal. Este canal permite que el músculo que está por detrás de él, que vamos a ver ahorita, que es el flexor común profundo, pase y llegue a la falange distal. Entonces él llega específicamente a la falange media. Que llega a la falange distal es el que está profundo a él. No se les olvide este ojal, este canal que deja el flexor común superficial de los dedos. Como él se está insertando en falange media, su función entonces va a ser flexionarme esta falange media de esos dedos sobre las falanges proximales.
Algo importante de los músculos flexores comunes es que van siempre del segundo al quinto dedo. Ninguno va al pulgar porque el pulgar, como es tan libre de movimiento, tiene sus propios tendones, sus propios músculos que lo mueven. Entonces, visto desde el punto de vista real anatómico, aquí vemos el plano superficial, pronador redondo, palmar mayor, palmar menor, cubital anterior. Cortamos, aquí vemos cómo cortamos el pronador con sus dos porciones. Aquí cortamos el palmar mayor al palmar menor, dejamos el cubital sin cortarlo y posterior a él es que encontramos el flexor común superficial de los dedos. Esta es la disposición entonces del grupo superficial de músculos anteriores del antebrazo. Ese sería el flexor común superficial de los dedos. Ahora, ¿cómo van a estar inervados? Todos los músculos superficiales, excepto uno, están inervados directamente por el nervio mediano. El único músculo del grupo superficial de los anteriores que no está inervado por el mediano es el que se llama cubital del carpo, el flexor cubital del carpo, que es el cubital anterior. Él está inervado por el mismo nombre, el nervio de su nombre, es decir, por el nervio cubital. Entonces ya saben, todos los superficiales inervados directamente por ramas del mediano y excepto el flexor cubital del carpo que está inervado nada más por el nervio cubital, la única excepción de esos superficiales. Vamos a pasar entonces al grupo profundo, que son un tanto más fáciles porque son nada más 3. Hablaremos entonces del músculo, vean ustedes otra vez los planos, superficial, aquí tendríamos el flexor común superficial de los dedos, lo cortamos y nos encontramos el plano profundo. Tendríamos el flexor común profundo de los dedos, al flexor largo del pulgar y posterior a ello, que es un plano aún más profundo, el pronador cuadrado, que es el más profundo de todos los músculos anteriores. Vamos a empezar primero entonces con el flexor común profundo de los dedos. Fíjense ustedes, aquí cortamos entonces lo del tendón común, que son palmar mayor, palmar menor, cubital anterior y este que se ve aquí cortado, que es el flexor común superficial de los dedos, para entrar entonces en primero los grupos profundos, que es el flexor común profundo de los dedos. Este músculo se origina a nivel de la diáfisis cubital y a nivel de lo que es la membrana interósea. Se dirige hacia abajo, hacia lo que es el canal del carpo, el túnel carpiano, para pasar por dividirse en 4 tendones. Recuerden que siempre va los flexores común del segundo al quinto dedo. Entonces, él va a pasar por el ojal que le dejó el flexor común superficial que les expliqué, para insertarse finalmente en la falange distal del segundo al quinto dedo. Estos músculos del flexor común profundo de los dedos, estos tendones, perdón, van a hacer, o su función va a ser, flexionar la falange distal sobre la falange media. Cosa distinta que hacía el superficial. ¿Qué hacía el superficial? Flexionaba la falange media sobre la falange proximal. Bien, el siguiente músculo de este plano profundo va a ser el músculo flexor largo del pulgar. Él se origina a nivel de la parte anterior del radio y a nivel de lo que es la membrana interósea. Algunos autores dicen incluso que este flexor largo del pulgar tiene origen a nivel de lo que es el epicóndilo medial. Algo que parece ilógico, pero lo leí en 2 de los libros, es decir, debe ser alguna variante que debe ser relativamente común. Entonces, el origen real de este flexor largo del pulgar es parte anterior del radio y a nivel de lo que es la membrana interósea. Se dirige hacia abajo por el canal cubital, por el túnel carpiano, que se los van a ver ahorita, para insertarse en la falange distal del primer dedo. Su función entonces va a ser flexionar la falange distal del primer dedo sobre la falange proximal del primer dedo, porque recuerden que el primer dedo no tiene falange media. Es importante que estudien la anatomía de los huesos de la mano y del antebrazo para que usted entienda estos músculos. Por último, el más profundo de todos que le dije, el pronador cuadrado. Su origen entonces va a ser a nivel cubital, específicamente una estructura que se llama la cresta del pronador del cúbito, y se inserta a nivel de lo que es la cara anterior del tercio inferior del radio. Su función va a ser que cuando se contraiga, ayuda al pronador redondo para montarme al radio sobre el cúbito, es decir, hacer el movimiento de pronación. Por eso lo denominamos músculo pronador cuadrado, pronación del antebrazo. Eso va a ser su función. Fíjense ustedes entonces, desde el punto de vista real, aquí tendríamos el grupo superficial, ahí el plano intermedio con el flexor común superficial de los dedos, y posterior a él entonces es que tendríamos el flexor común profundo de los dedos, el flexor largo del pulgar y este que se ve aquí que sería entonces el músculo pronador cuadrado. Algo aquí que quiero que entiendan, en otro video que los invito a que lo vean, abordé lo que es el túnel carpiano y el canal de Guyon. Lo que quiero que vean es esta estructura aquí que está ligamentosa, que es el ligamento anular anterior del carpo o retináculo flexor. Todos los tendones que pasan por detrás de él van a ser los flexores común profundo y superficial, este que sería el flexor largo del pulgar
y este que sería el músculo flexor radial del carpo o palmar mayor. Ahora, este que ustedes ven aquí, que es el cubital anterior, no pasa por el canal del carpo. El canal del carpo es todo lo que ustedes ven aquí, este túnel que está posterior al retináculo. Porque recuerden que el cubital anterior llegaba al pisiforme, vean que no tiene nada que ver. El otro músculo que no tiene nada que ver con este canal del carpo, túnel carpiano, es este que llegaba a la aponeurosis palmar, que es esta aponeurosis que ven aquí, que es el músculo palmar menor, que era el que tensaba de hecho esa aponeurosis palmar. Los invito a que vean este video de túnel carpiano para que entiendan bien esta disposición de estos tendones. Ahora, ¿cómo van a estar inervados ese grupo profundo? Fíjense ustedes, todos están inervados por una rama del mediano. Recuerden ustedes que los superficiales, yo les dije, están inervados directamente por el mediano. Este grupo profundo no es directamente por el mediano origina al nervio interóseo anterior. Y este nervio interóseo anterior es que me inerva esos tres profundos, pero al fin y al cabo, a la larga son inervados por el mediano. Pero aquí hay una salvedad, y es que el flexor común profundo de los dedos tiene doble inervación. Se dice que la mitad medial está inervada por el nervio cubital y la mitad lateral por el nervio mediano. Entonces este músculo junto con el cubital anterior son inervados por el cubital, mientras que el resto son inervados por el mediano. Recuerden entonces que este músculo tiene doble inervación, tanto por el cubital como por el mediano. Aquí a nivel de este esquema vemos al mediano inervándome a todos los anteriores del antebrazo, excepto al cubital anterior, que vean que ni siquiera está dibujado en lo que es la lámina. Y el nervio cubital, fíjense ustedes cómo nada más me inervan el antebrazo a lo que es al cubital anterior y a la mitad medial de lo que es el flexor común profundo de los dedos. Porque saben que la mitad lateral corresponde a lo que es el nervio mediano. Músculo extensor de los dedos. Es más lateral de la cara superficial. Se trata de un músculo epicóndilo lateral que envía tendones a los dedos 2, 3, 4 y 5. Inserciones y constitución anatómica. Inserción de origen. Son las siguientes. En la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero, en la fascia que lo cubre, en los tabiques que lo separan del extensor del meñique medialmente y del extensor radial corto del carpo lateralmente. Constituye allí una masa indivisa con los músculos vecinos. Cuerpo muscular. Es ancho y aplastado de adelante hacia atrás. Se divide enseguida en 3 fascículos que originan 4 tendones destinados al índice, al dedo medio, al anular y al meñique. Tendones terminales. Aplicados los unos contra los otros. Pasan por la cara posterior del radio y profundos al retináculo extensor, envueltos en una vaina tendinosa. Detrás del carpo divergen para alcanzar los dedos respectivos. Nótese que los tendones de los dedos 3 y 4 y de los dedos 4 y 5 igualmente intercambian una conexión tendinosa oblicua en la parte inferior del dorso de la mano. Inserción distal. A nivel de la articulación metacarpofalángica, emite por su cara profunda una expansión fibrosa que lo inserta en la base de la falange proximal. Luego, cada tendón recibe en sus bordes expansiones de los músculos lubricantes e interóseos, y aquí el tendón se divide en una lengüeta. Inserción distal. A nivel de la articulación metacarpofalángica, emite por su cara profunda una expansión fibrosa, que lo inserta en la base de la falange proximal. Luego, cada tendón recibe en sus bordes expansiones de los músculos lubricales e interóseos, y aquí el tendón se divide en una lengüeta media y 2 laterales. La media se desliza sobre la cara dorsal de la falange proximal y termina en extremidad proximal de la falange media. Las lengüetas laterales se fusionan en la cara dorsal de la falange media y terminan en extremidad proximal de la falange distal. Relaciones. El cuerpo muscular es superficial y subfacial. Está situado entre el extensor radial largo del carpo lateralmente y el extensor del meñique medialmente. Por su cara profunda se relaciona con los músculos de la capa profunda, de los que está separado por un plano celuloso en el cual transcurre el ramo profundo del nervio radial. Los tendones, luego de haber recorrido la vaina osteofibrosa, se encuentran bajo la piel del dorso de la mano, de la que están separados por la fascia dorsal de la mano, las venas y los nervios superficiales. En toda su longitud
Estos tendones cruzan por su cara profunda una serie de articulaciones, la radiocarpiana, la del carpo y la de los dedos, contra la cara dorsal, de las cuales están estrechamente aplicados. Su inervación está dada por el nervio radial y su vascularización por la rama del nervio radial. Acción. Extiende las falanges proximales sobre el metacarpo y por intermedio de este la mano sobre el antebrazo. Su acción está asociada con un conjunto de músculos de la mano y puede ser distinta individualmente para cada dedo. Músculo extensor del meñique. Se extiende desde el epicóndilo lateral hasta el quinto dedo. Inserciones y constitución anatómica. Inserción de origen. Forma parte de la masa común de los músculos epicóndilos laterales, medial al precedente. Se inserta en la cara posterior del epicóndilo lateral del húmero por el tendón común de los músculos epicondilios, la fascia que lo cubre, los tabiques que lo separan de los músculos vecinos. Cuerpo muscular. Se desprende del conjunto de músculos epicondilios laterales, es largo, delgado y fusiforme. Desciende medialmente y sus fibras carnosas llegan casi hasta la articulación radiocarpiana. Tendón terminal. Se desliza sobre la cara dorsal de la cabeza de la unla en una vaina tendinosa propia. Se dirige en forma oblicua medialmente y se fusiona con el tendón que el extensor de los dedos envía al meñique. Sección distal. Es semejante a la de los tendones del extensor de los dedos. Relaciones. Superficial, subfacial. Está situado entre el extensor de los dedos lateralmente y el extensor ulnar del carpo medialmente. Su cara profunda y su tendón terminal tienen relaciones idénticas a la de los extensores de los dedos. Está inervado por el nervio radial y su vascularización se da por el ramo profundo del nervio radial. Acción. Se añade a la del extensor de los dedos y contribuye a la independencia de movimientos del meñique. Músculo extensor ulnar del carpo, cubital posterior. Se extiende desde el epicóndilo lateral hasta el quinto metacarpiano. Inserciones y constitución anatómica. Inserciones de origen. Por arriba forma parte de la masa común que se inserta en el epicóndilo lateral del húmero. Se fija con ella en la fascia que lo cubre y en los tabiques que lo separan del extensor del meñique lateralmente y del anconio medialmente. Más abajo en la cara y en el borde posterior de la unla hasta el tercio inferior del hueso. Cuerpo muscular. Alargado y fusiforme. Se dirige oblicuo hacia abajo y en sentido medial hacia la parte ulnar de la articulación radiocarpiana. Tendón terminal. Pasa profundo al retináculo extensor en un compartimento propio. Se dirige en forma oblicua hacia abajo y medial, pasando por detrás de la cabeza de la ulna. Inserción terminal. Se hace en la parte medial en la base del quinto metacarpiano. Relaciones. Superficial. Está situado entre el extensor del meñique lateralmente y el borde posterior saliente de la unla medialmente. Esta cresta ósea lo separa del flexor ulnar del carpo, situado adelante y medial de él. Por su cara profunda cubre el supinador, arriba y a las inserciones ulnares de los músculos profundos abajo. Su tendón pasa entre el proceso estiloides y la cabeza de la unla, en un surco donde está fijado por su vaina tendinosa. Cruza enseguida a la cara dorsal del piramidal y del hueso ganchoso. Está dado en su inervación por el nervio radial y su vascularización por el ramo profundo del nervio radial. Acción. Es extensor de la mano sobre el antebrazo y aductor. Músculo aductor largo del pulgar. Es el más elevado y lateral de esta capa muscular. Se extiende desde los huesos del antebrazo hasta el primer metacarpiano. Inserciones y constitución anatómica. Inserciones de origen. En la cara posterolateral del cúbito, en la membrana interósea del antebrazo y en la cara posteromedial del radio. Cuerpo muscular. Es fusiforme. Se dirige hacia abajo lateralmente y cruza en forma de X alargada a la diáfisis radial. Tendón terminal. Aparece en el tercio inferior del antebrazo. Pasa envuelto en una vaina tendinosa propia sobre la cara lateral del proceso estiloides del radio. Cruza la cara lateral del carpo
y se inserta abajo en la cara superolateral de la base del primer metacarpiano, emitiendo una expansión hacia los músculos de la eminencia tenar. Relaciones. Situado en su origen, inmediatamente por debajo del supinador. Está ubicado entre el extensor corto del carpo lateralmente y el extensor corto del pulgar medialmente, con el cual mantiene contacto en toda su longitud. Cubierto por el extensor de los dedos, tapiza la cara posteromedial del radio. Su tendón cruza en forma superficial el de los extensores corto y largo del carpo. Por debajo del estiloides del radio, se vuelve superficial y contribuye a la constitución de la tabaquera anatómica. Extendido sobre la cara lateral del escafoides y del trapecio, está cruzado en su cara profunda por la arteria radial. Está inervado por el nervio radial y su vascularización se da por el ramo profundo del nervio radial. Músculo extensor corto del pulgar. Se extiende desde el esqueleto del antebrazo hasta la falange proximal del pulgar. Inserciones y constitución anatómica. Inserciones de origen. Está fijado en la ungla, en la membrana interósea del antebrazo y en el radio inmediatamente por debajo del aductor largo del pulgar. Cuerpo muscular. Es delgado y fusiforme. Se dirige oblicuo hacia abajo y lateral hacia el proceso estiloides del radio. Tendón terminal. Cruza la cara posterior del proceso estiloides del radio y la cara posterolateral del esqueleto carpiano. Sigue la cara dorsal del primer metacarpiano y termina en la base de la falange proximal del pulgar. Relaciones. Son las mismas que las del aductor largo. Se interpone entre este y el extensor largo del pulgar. En la articulación radiocarpiana forma el borde lateral de la tabaquera anatómica. Cruza en forma superficial a la arteria radial, antes de ser alcanzado algo más abajo por el tendón del extensor largo del pulgar. Tiene su inervación en la rama motriz del nervio radial y su vascularización en el ramo profundo del nervio radial. Acción. Es extensor de la falange proximal del pulgar. De manera secundaria es aductor del primer metacarpiano. Músculo extensor largo del pulgar. Se extiende desde la ungla hasta la falange distal del pulgar. Inserciones y constitución anatómica. Inserción de origen. Se hace en la cara posterolateral de la ungla y en la membrana interósea del antebrazo. Algunas fibras se insertan en el tabique fibroso que lo separa del extensor cubital del carpo. Cuerpo muscular. Fusiforme, es bastante corto, oblicuo hacia abajo y lateral. Tendón terminal. Aplicado contra la cara posterior del radio en un canal que le es propio. Envuelto en su vaina tendinosa, se separa del extensor corto del pulgar. Cruza los tendones extensores radiales, largo y corto del carpo, y lo alcanza algo más abajo. Termina en la cara dorsal de la base de la falange distal del pulgar. Relaciones. Músculo del plano profundo. Está cubierto por el extensor de los dedos que lo cruzan en forma oblicua. Establece contacto con el espacio interóseo antes de aplicarse sobre la cara posterior del radio. Después de haber cruzado la interlínea radiocarpiana, se aplica contra el esqueleto carpiano, del que lo separan los tendones de los extensores radiales largo y corto del carpo, y luego en la arteria radial. Constituye el borde medial de la tabaquera anatómica. A continuación hablaremos acerca de la tabaquera anatómica. Es un espacio en forma de rombo. Los ángulos del eje menor son redondeados, por lo cual presenta una forma oval. Su eje es oblicuo hacia abajo y lateral. En el borde lateral está formado por los tendones del extensor corto y del aductor largo del pulgar, aplicados en toda su extensión. El borde medial está constituido por el tendón del extensor largo del pulgar. Su ángulo superior por la separación por encima del retináculo extensor de los tendones del extensor corto y extensor largo. Su ángulo inferior lo constituyen la aproximación de estos dos últimos tendones. Esta formación se exterioriza en el ser vivo extendiendo el pulgar. En el fondo de la tabaquera se encuentran el proceso estiloides del radio, el escafoides y el trapecio. Aplicados contra este plano osteoligamentoso, se observa de arriba hacia abajo los tendones de los extensores radiales corto y largo del carpo y la arteria radial.
Su inervación está dada por la rama motriz del nervio radial, mientras que su vascularización por el ramo profundo del nervio radial. Músculo extensor del índice. Es un músculo medial a los músculos de la capa profunda, extendido desde la parte media del antebrazo hasta el índice. Refuerza el tendón para este dedo proveniente del músculo extensor de los dedos. Inserciones y constitución anatómica. Inserciones de origen. Arriba se inserta en el cúbito, debajo del extensor largo del pulgar y en la parte adyacente de la membrana interósea del antebrazo. Cuerpo muscular. Fino y fusiforme, ligeramente oblicuo en sentido lateral. Desciende hacia la epífisis inferior del radio, donde el tendón terminal pasa por la misma vaina tendinosa que el extensor de los dedos. Este tendón se sitúa medial al tendón destinado al índice, al que alcanza a la altura de la interlínea metacarpofalángica, donde viene a confundirse con el tendón más lateral del extensor de los dedos. Inserción inferior. Es pues común con la del tendón del extensor de los dedos. Relaciones. El músculo medial de la capa profunda y el que se encuentra en sentido más distal. Es medial al extensor largo del pulgar y lateral al extensor cubital del carpo. El tendón se sitúa junto a la de los extensores de los dedos en el túnel osteofibroso en la cara dorsal de la epífisis radial y luego en la cara dorsal de la mano. Está inervada por el nervio radial y su vascularización por el ramo profundo del nervio radial. Acción. Refuerza la acción del extensor de los dedos en extensión del índice. A continuación presentaremos un video de refuerzo. Un fraternal abrazo a todos mis seguidores de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez, y hoy les traigo la segunda entrega de músculos del antebrazo. Hablaremos específicamente de los músculos posteriores del antebrazo. Ya en un video anterior, que los invito a que lo busquen en mi canal, hablamos acerca de los músculos anteriores del antebrazo. Entonces estos músculos del antebrazo se disponen en dos grandes grupos: un grupo anterior, que no tocaremos hoy, y un grupo posterior. Este grupo posterior a su vez se subdivide en dos subgrupos: un grupo de músculos superficiales, que van a ser específicamente 7 músculos que desarrollaremos uno a uno, y un grupo de músculos profundos. Entonces, para este grupo de músculos profundos van a ser específicamente 5 músculos. Aquí hablaremos específicamente de su origen, de su inserción, de su función y de su inervación. Antes de comenzar a explicarle lo que es cada músculo posterior del antebrazo, es importante recordarles lo que es el origen y lo que es la inserción. Hablaremos mucho de esos términos en este video: origen e inserción. Algo básico que ustedes deben de saber es que el origen es también denominado inserción fija y la inserción es denominado inserción móvil. Esto es importante para entender cómo funciona el músculo y cuál es su función. Cuando yo les diga que un músculo se origina en una estructura, eso es la parte del músculo que no se mueve, es la parte del músculo fija. Pero cuando les hable de que el músculo se inserta en una estructura, quiero decir que ahí es donde se está insertando el músculo, es decir, esa es la parte que se va a contraer y esa es la parte que se va a mover. Eso es importante porque ya con nosotros conocer el origen y la inserción, ya sabremos predecir más o menos cuál será la función de este músculo. También es importante que para ustedes comenzar a ver el video dominen bien las estructuras anatómicas de los huesos. Los invito a que vean mis videos de húmero, mis videos de radio, de cúbito y de huesos de la mano, para que puedan entender en qué lugares específicos se insertan estos músculos. Me disculpan que estoy un poco afónico, estoy un poco resfriado, pero bueno, no podía dejar la oportunidad de grabar el video. Entonces vamos a comenzar principalmente con los músculos superficiales y luego hablaremos de los profundos. Estos músculos superficiales, como les dije en un principio, son 7 músculos. Vamos a comenzar primero explicando 4. Explicaremos el supinador largo, el extensor radial largo del carpo, el extensor radial corto del carpo y el extensor común de los dedos. De los 7 superficiales, estos son los primeros 4. En la siguiente lámina les explico los otros 3.
Entonces, a manera de esquema, como es el grupo superficial, vamos a hablar de los músculos más superficiales. El primero de ellos, en esta visión anterior del antebrazo, ustedes dirán, bueno, pero si estamos hablando de músculos posteriores, ¿por qué me muestras una imagen anterior? Pues resulta que el único músculo denominado del grupo posterior del antebrazo, ya les explico por qué, pero que en sí está dispuesto en la región anterolateral, es el supinador largo. Algo importante que pasa en antebrazo es que esos músculos tienen nombres de las nóminas viejas y nombres nuevos anatómicos. Es importante que se sepan ambos. Entonces yo aquí les nombraré los dos nombres que tiene aproximadamente cada músculo. Algunos libros nombran hasta 3, hasta 4 nombres cuando le agregan los epónimos. Entonces este músculo supinador largo también lo va a encontrar frecuentemente con el nombre de músculo brachiorradial. Y todos los músculos posteriores, o en su gran mayoría, buscan lo que es el epicóndilo lateral del húmero. Como este músculo se origina en parte de la región lateral del húmero, por eso es que es considerado como parte de los músculos posteriores. Entonces, este es el supinador largo. Aquí echamos con una pinza lo que es el supinador largo más hacia lateral. Ese supinador largo se origina específicamente a nivel de la cresta supracondilia lateral, también denominada cresta supracondilia externa del húmero. Esa es una estructura que está por encima del epicóndilo lateral humeral. Ese músculo se dirige hacia la parte anterolateral del antebrazo y se inserta a nivel de lo que es el radio, justo por encima de la apófisis estiloides del radio. Por eso es que recibe el nombre de brachiorradial. Braco porque se origina del brazo, específicamente el húmero, y radial porque se inserta a nivel del radio. Este es el único, oigan bien, el único músculo del grupo posterior que es flexor. Específicamente, como les dije, su función va a ser en el lugar donde se inserta, es decir, en el antebrazo. Entonces él es flexor del antebrazo. ¿Por qué yo les digo que es el único? Porque los músculos posteriores se caracterizan, cosa que se me olvidó decirles en un principio de manera general, ellos se caracterizan porque son extensores, de hecho se llama el grupo extensor. Y algunos, además de ser extensores, son supinadores. Cosa contraria pasaba en los anteriores, como vieron en el video anterior, y si no lo han visto los vuelvo a invitar a que lo vean, que los anteriores se caracterizan por ser flexores y pronadores. Esto es todo lo contrario, estos son extensores o supinadores, excepto este músculo que es el brachiorradial, que es el único de los posteriores que es flexor. Además de ser flexor, también ayuda un poco en lo que es la supinación, por eso también recibe el nombre de músculo supinador largo. Vamos a pasar entonces a esta visión posterior, este que vemos aquí sería el supinador largo, y vamos a comenzar entonces describiendo el resto de los músculos superficiales de la región posterior. Este que les estoy marcando entonces es el brachiorradial o supinador largo, y ahora lo quitamos a él y nos quedamos con este grupo de músculos. Vamos a empezar primero hablando del extensor radial largo del carpo, luego hablaremos del extensor radial corto y luego hablaremos de este que es el extensor común de los dedos. Entonces el extensor radial largo del carpo se origina a nivel de lo que es la cresta supracondilia lateral, un poquitico por debajo del origen del supinador largo. Ese músculo se dirige hacia distal, no toca el antebrazo en sus inserciones, y vean que se inserta específicamente en la base de lo que es el segundo metacarpiano. De manera que su función va a ser extender a la mano, no al antebrazo, porque él no se inserta en el antebrazo, y les recuerdo que la función va a ser donde él se inserte. Entonces él extiende, básicamente es el segundo metacarpiano, pero con él se viene toda la mano, y además de extender la mano ayuda también en la abducción de la misma. Por eso es que se denomina que es, o se dice que es extensor y abductor de la mano. Este músculo extensor radial largo del carpo lo consiguen muy frecuentemente con el nombre de primer radial. Muy bien. Después del extensor radial largo del carpo, nos encontramos con el extensor radial corto del carpo. Vea que están uno al lado de otro. Este extensor radial corto del carpo vendría siendo el segundo radial. Entonces el extensor radial largo es el primer radial y el extensor radial corto es el segundo radial. Los músculos que les voy a decir a continuación tienen su origen a nivel del tendón común. ¿Qué es el tendón común? El tendón común, muy parecido a lo que pasa con los músculos anteriores a nivel de la epitróclea. Este tendón común de los extensores es un tendón que se origina a nivel del epicóndilo lateral. Y allí
ese tendón origina a varios músculos, específicamente a 4. El primero de esos 4, el tendón común, es este extensor radial corto del carpo. Entonces ese es su origen. Epicóndilo lateral del húmero, específicamente en el tendón común. Se dirige hacia distal para insertarse, vean bien, en la base del segundo, a pesar de que aquí no se ve, la teoría dice que también envía un fascículo al segundo y tercer metacarpiano. Entonces se inserta en la base del segundo y tercer metacarpiano. Él es sinérgico al primer radial, es decir, hace lo mismo. Y hacer lo mismo es extender y abducir a la mano, al carpo. Por eso es que lo llamamos extensor radial corto del carpo. El siguiente músculo es el músculo extensor común de los dedos. Él es un solo extensor común, no es como los anteriores que habían dos flexores. Este extensor común de los dedos, fíjense, se origina del tendón común, donde les dije que se originaban 4 músculos, ya llevo 2. Y este extensor común se origina en ese tendón común a nivel de lo que es la epicóndilo lateral del húmero. Y luego se divide en 4 tendones, como ustedes lo pueden ver aquí. Esos 4 tendones van a ir a los dedos más laterales, es decir, desde el segundo hasta lo que es el quinto dedo. Ningún músculo de los comunes, ni de los flexores, ni de los extensores toca el pulgar. El pulgar siempre tiene sus propios músculos. Ok, entonces, ¿en qué parte de esos del segundo al quinto dedo se inserta? Bueno, se inserta en todas las falanges, tanto en la proximal como en la media y la distal. Ahora vean bien. Yo les dije aquí que era el segundo al quinto dedo por esta expansión aponeurótica, pero teóricamente es desde el segundo al cuarto. Ya les voy a explicar por qué les dije que es también insertado en lo que es el quinto dedo. Les explico. Vean aquí en esta imagen mucho más cerca cómo se divide en 4 tendones. El tendón que va buscando a lo que es el cuarto dedo, que es el quinto dedo, que sería este, realmente viene hacia el cuarto dedo, pero luego se desdobla como un fascículo que se une al tendón de este músculo que les explicaré ahorita, que es el extensor propio del meñique. Entonces, ¿qué va a pasar? Cada uno de esos tendones va a originar fascículos que lo comunican. Vean que el segundo tiene un fascículo que lo comunica al tercero, el tercero al cuarto, y a su vez el quinto, que sería este, viene por el cuarto, pero manda un fascículo que lo une al tendón del extensor propio del meñique. Entonces, véanlo aquí a este nivel, cómo tiene fascículos que van uniendo cada uno de los tendones. Este sería el que va buscando al meñique, al cuarto, al tercer y al segundo dedo. Ahora bien, vean aquí en esta visión lateral, aquí vendría el propio tendón del músculo extensor común de los dedos. Se inserta a nivel de lo que es la falange proximal y a nivel de lo que es la falange media a través de un fascículo medio. Además de tener el fascículo medio, tiene 2 fascículos laterales. Estos fascículos laterales son los que se van a insertar a nivel de la falange distal y son los que se unen con estos músculos que ven aquí, que son los lumbricales e interóseos. De manera que cuando ustedes lo vean en esta disposición, vean que tiene un tendón central que llega a nivel de la falange proximal y media y 2 fascículos laterales que llegan a nivel de la falange distal. Entonces, él básicamente lo que va a hacer es extender a las falanges proximales sobre los metacarpianos, pero con ello también ayuda a la extensión de las falanges medias y de las falanges distales. Entonces ven que es un poquitico complicada la disposición de este músculo extensor común de los dedos. Ahora vamos a pasar a los últimos 3 de este grupo superficial. Hablaremos entonces del tercer músculo que se origina a nivel del tendón común. Ya hablamos entonces del segundo radial, del extensor común de los dedos, y ahora hablaremos del extensor del meñique. Este extensor del meñique se origina entonces en ese tendón común. Luego tenemos el extensor cubital del carpo. Este extensor cubital del carpo también es denominado cubital posterior. Y por último les hablaré del anconio, que se los explicaré más adelante. Vamos a empezar entonces con ese extensor del meñique, que vuelvo y les repito, se origina en el tendón común a nivel de lo que es el epicóndilo lateral del húmero. Se dirige hacia abajo para insertarse a nivel de la falange proximal, media y distal del quinto dedo, cosa muy parecida a la que hace el extensor común de los dedos. Entonces vean aquí el fascículo más lateral de este extensor común de los dedos, cómo se une entonces el músculo extensor propio del meñique. Y por eso fue que en un principio les dije que el extensor de los dedos llega también al quinto dedo, pero realmente no es directamente, sino a través de este fascículo comunicante. La función entonces va a ser la misma que el extensor de los dedos, es decir, extender la falange proximal de
el quinto dedo sobre lo que es el quinto metacarpiano. Y luego el cubital posterior, que sería el cuarto músculo que se origina del tendón común. Entonces en el tendón común tenemos al segundo radial, que es el extensor radial corto del carpo. Tenemos el extensor común de los dedos, al extensor propio del meñique y a lo que es el cubital posterior. Este cubital posterior también recibe el nombre de músculo extensor cubital del carpo. Él se origina a nivel del tendón común y a nivel de lo que es el dorso del cúbito y se inserta en la base del quinto metacarpiano. Su función entonces va a ser básicamente la extensión y lo que es la aducción de la mano. Aquí puse abducción, pero realmente la ayuda es a la aducción. Este es un error de transcripción, les pido disculpas. El último músculo de este grupo superficial es el músculo anconio, como lo pueden ver aquí. Ese músculo anconio se origina a nivel del epicóndilo humeral, pero ojo, vean que no lo hace en el tendón común. El tendón común son para los que van hacia la muñeca. El anconio se origina en el epicóndilo lateral, pero no tocando el tendón común, para insertarse en lo que es la parte posterior del olecranon del cúbito y en la propia diáfisis cubital. Su función realmente es bastante incierta. Se dice que ayuda a la pronosupinación y también que ayuda a estabilizar a esa articulación del codo. Aquí, para que vean bien la disposición entonces del primer radial, del segundo radial, de los músculos extensores de los dedos y este que sería el extensor del meñique. Este que vemos aquí en la base del quinto metacarpiano es la inserción del extensor cubital del carpo. Y aquí vemos cómo esos músculos pasan a nivel de lo que es el retináculo extensor, que es esta estructura poneurótica que me tapa todo lo que es el dorso de la muñeca. Forman como canales literalmente para que pasen esos tendones de los músculos posteriores. Vamos entonces a hablar ahora de los músculos profundos, que son 5 solamente. Esos músculos profundos, vamos a comenzar primero con 4, después les explico el que me sobra. Van a ser el abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar, el extensor largo del pulgar y el extensor propio del índice. Ven que los nombres se parecen, pero realmente no son los mismos. Entonces, aquí tendríamos esta visión que serían los superficiales que ya vimos, y en esta imagen cortamos entonces a los superficiales. Aquí nada más dejamos al braquio radial, al primer radial y a este que vemos aquí que sería el segundo radial. Cortamos al extensor común de los dedos y al extensor propio del índice. Entonces, así como también cortamos el cubital posterior realmente. Entonces, aquí tendríamos los músculos de grupo profundo. Primero hablaremos de este que es el abductor largo, luego de este que es el extensor corto del pulgar, este que sería el extensor largo del índice y este que sería el extensor propio, perdón, este es el extensor largo del pulgar y este que sería el extensor propio del índice. Comencemos entonces con el abductor largo del pulgar. Ese abductor largo del pulgar se origina a nivel de la membrana interósea, que es esta membrana que une cúbito con radio. Por eso es que es importante que dominen el radio del cúbito como hueso, para que puedan entender a este músculo. Entonces se origina a nivel de esa membrana interósea, también a nivel de lo que es el propio radio y el propio cúbito. Se dirige hacia abajo cruzando a los dos radiales para insertarse a nivel de lo que es la base del primer metacarpiano y de este huesito del carpo, que es el que se articula, dicho sea de paso, con ese primer metacarpiano, que es el trapecio. Esos son sus dos lugares de orígenes. La función entonces de ella va a ser abducir al primer metacarpiano, pero como él es el inicio del pulgar, se dice entonces que en sí abduce es al pulgar. Luego entonces tenemos al extensor corto del pulgar. Este músculo extensor corto se origina también a nivel de la membrana interósea, pero no toca el cúbito, sino que toca es al radio. Entonces este es membrana interósea, cúbito y radio, y este es solamente radio y membrana interósea. Y se inserta a nivel de lo que es la falange proximal del primer dedo. Su función entonces es extensión del pulgar. Luego tenemos al extensor largo. Vean que es mucho más largo que su predecesor. Por eso es que este es extensor corto y este es extensor largo. Este se origina a nivel del cúbito y membrana interósea. Vean que es todo lo contrario al anterior. Cúbito y membrana interósea. Y se inserta en la falange distal del primer dedo. Su función es extensión del pulgar, específicamente la falange distal, y el extensor corto específicamente en la falange proximal. Entonces, este músculo extensor largo del pulgar, además de ayudar a la extensión del pulgar, también ayuda a abducirlo.
Luego tenemos al músculo extensor propio del índice, que este músculo extensor propio del índice se origina también a nivel de lo que es el cúbito y a nivel de lo que es la membrana interósea y se inserta en la expansión extensora del índice, uniéndose a fibras del músculo del extensor común de los dedos. Su función entonces va a ser ayudar a hacer extensión del segundo dedo, es decir, del dedo índice. Aquí vemos cómo pasa entonces, este sería que llega a lo que es el primer metacarpiano, el abductor largo, este sería el extensor corto y este sería el extensor largo. Estos dos que estamos viendo aquí serían el primer radial y el segundo radial respectivamente. Y este que vemos por aquí atrás, recuerden que estamos hablando del grupo profundo, estos son músculos profundos, vean que están tapados por los superficiales, sería el extensor propio del índice, que vean que se está uniendo al tendón del extensor común de los dedos. El último del grupo profundo es el músculo supinador corto. Este músculo supinador corto es un músculo bastante profundo, está tapado por casi todos los músculos superficiales y a su vez tiene dos porciones, una porción superficial que sería esta y una porción profunda, entonces que sería esta que aquí les tengo marcada. Ambos músculos son denominados el supinador corto porque recuerden que el supinador largo era el braquiorradial. Ese supinador corto, su porción superficial que sería esta, se origina a nivel del epicóndilo del húmero, mientras que su porción profunda, que sería esta, se origina a nivel de la cresta del supinador a nivel del cúbito. Esas dos porciones se insertan a nivel del radio y su función básicamente va a ser supinación del antebrazo. Este sería una mano, un antebrazo en pronación. Vean que están contraídos el pronador cuadrado y el pronador redondo y relajado el supinador corto. Y esta sería la mano en supinación, que en sí es la función del supinador, es decir, hacer lo contrario a lo que hacen los pronadores, es decir, hacer el movimiento de supinación. Aquí lo vemos en un corte profundo posterior a lo que es el músculo braquiorradial, una visión anterior del antebrazo. Aquí lo vemos aún más profundo, esta sería su porción superficial, que es la que viene de lo que es el epicóndilo humeral. Y en esta visión posterior vemos su porción más profunda, que es la que viene de la cresta del supinador a nivel del cúbito. Este músculo es importante porque él me separa a las dos porciones del nervio radial. Se dice que el nervio radial da su rama superficial por encima de él y su rama profunda se pone por detrás de él. Por eso es que es un músculo clave para identificar muchas estructuras a nivel de lo que es el codo. Entonces, ¿cómo están inervados estos músculos posteriores? A manera de esquema se lo dejé de último porque es más fácil aprendérselos como conjunto. Fíjense ustedes, este sería el grupo superficial, este sería el grupo profundo. Vean que los cuatro primeros están inervados directamente por ramas del nervio radial. Hablo del supinador largo, de los dos radiales y del anconio. Son los más superiores, son inervados por el propio nervio radial. Recuerden que les expliqué que el nervio radial cuando llega al codo se divide en una rama superficial que es cutánea, que no me inerva ningún músculo, y una rama profunda en relación al músculo supinador corto. Bueno, específicamente la rama profunda me inerva estos cinco, que sería el extensor común de los dedos, el extensor del meñique, el extensor cubital del carpo y el supinador corto, son estos cuatro hasta el supinador corto. Y por último, los últimos cuatro son inervados por el nervio interóseo posterior. De manera que todos son inervados por el nervio radial, pero son inervados por ramas distintas. Estos por el propio nervio como tronco, estos por la rama profunda y esto por el nervio interóseo anterior, que no es más que la misma continuación de la rama profunda. Entonces, los que son inervados por el interóseo posterior son el abductor largo, el extensor corto y el extensor largo del pulgar, así como también el extensor propio del índice. Aquí una imagen este sería el nervio radial, este sería el tronco que me inerva los cuatro más superiores, esta sería la rama superficial que es cutánea, que no me importa para los músculos, y esta sería la rama profunda. Con esta rama profunda pasa por debajo de este músculo, que es el supinador corto, se convierte en nervio interóseo posterior y terminándome de inervar a los músculos del grupo profundo. Fascias del antebrazo. La fascia antebraquial es una vaina cilíndrico-cónica que rodea el antebrazo, continuándose hacia arriba con la fascia del brazo. Cubre las masas musculares que se insertan en el epicóndilo medial, el epicóndilo lateral y el olecrano, donde presenta su máximo espesor y se continúa hacia abajo con los retináculos flexor y extensor. Las fibras propias son circulares. Las fibras sobreagregadas son longitudinales u oblicuas.
A nivel del codo está reforzada por la aponeurosis bicipital, por algunos fascículos del tríceps, por un manojo de fibras que procede del epicóndilo medial y otro proveniente del epicóndilo lateral. A lo largo del antebrazo está reforzada por fibras que se originan en el borde posterior de la ungla, donde la fascia se adhiere. En la parte superior del antebrazo da inserción por su cara profunda a los músculos de las capas superficiales y además emite tabiques faciales que separan estos músculos. Los tabiques intermusculares, medial y lateral, son aquí mucho menos evidentes que en el brazo. El tabique intermuscular medial está constituido en realidad por la adherencia a la ungla de la fascia superficial. El tabique intermuscular lateral, insertado en el radio, es mucho más delgado. Las regiones musculares están, por lo tanto, menos delimitadas que en el brazo. Las fascias propias de cada músculo son delgadas. Existe una lámina profunda anterior, algo más gruesa, situada entre los flexores y por delante de los vasos ulnares. Los espacios intermusculares por donde transcurren los vasos y los nervios son bien individualizados a partir del tercio medio del antebrazo. En el tercio inferior de la cara anterior, el pronador cuadrado está cubierto por una lámina fibrosa independiente de la fascia antebraquial. A estas vainas musculares se les agrega la vaina radial larga y cerrada y adelante por la fascia superficial, y una vaina de la arteria ulnar más profunda que se identifica en la mitad inferior del antebrazo. Inervación y vascularización de los músculos anteriores y posteriores del antebrazo. Los principales nervios del antebrazo son el nervio mediano, el nervio ulnar y el nervio radial. El nervio mediano es el principal nervio del compartimiento anterior del brazo. Entra en el antebrazo con la arteria braquial y se sitúa medial a ella. El nervio mediano abandona la fosa del codo pasando entre las cabezas del pronador redondo, al que proporciona distintos ramos, y luego pasa profundo y se continúa distalmente a través de la parte media del antebrazo. El nervio ulnar pasa posterior al epicóndilo medial del húmero y entra en el antebrazo entre las cabezas del flexor ulnar del carpo, al que proporciona distintos ramos. Se hace superficial al nivel del carpo al tiempo que pasa sobre el lado medial de la arteria ulnar y el lado lateral del tendón del flexor ulnar del carpo. Nervio radial. Abandona el compartimento posterior del brazo para cruzar la cara anterior del epicóndilo lateral del húmero. En la región del codo, el nervio radial se divide en ramos profundo y superficial. Las principales arterias del antebrazo son la arteria ulnar y la arteria radial. La arteria ulnar desciende a través del compartimento anterior del antebrazo, profunda el pronador redondo. Las pulsaciones de la arteria ulnar se palpan en el lado lateral del tendón del flexor ulnar del carpo, donde se encuentra anterior a la cabeza ulnar. Arteria radial. Al abandonar el antebrazo, se enrolla en la cara lateral del carpo y cruza el suelo de la tabaquera anatómica para alcanzar la mano. Anatomía de superficie de los músculos del antebrazo. El antebrazo tiene la forma de un cono aplastado en la parte superior. Este aplastamiento es tanto más marcado cuanto más musculoso es el sujeto. Puntos de referencia óseos. El radio y la ungla están cubiertos adelante y en su parte superior por los músculos. Abajo se destaca el proceso estiloides del radio. En la cara posterior, la ungla es superficial y se puede seguir su borde posterior, que forma una cresta en S itálica alargada verticalmente. Esta cresta termina en la tuberosidad de la ungla, que forma una importante saliente en la cara pósteromedial de la articulación radiocarpiana. Relieves musculares. Cara anterior. Está marcada por dos salientes laterales situadas en la parte superior, las de los músculos epicóndilos mediales. Pronador redondo, músculo flexor radial del carpo y el músculo palmar largo con el flexor superficial. Lateralmente, el braquio radial y el extensor radial del carpo
forman una saliente insertada en la región del epicóndilo lateral. Abajo los tendones aparecen en sentido lateral. El tendón del braquio radial y el del flexor radial del carpo delimitan un canal en el fondo del cual se siente latir la arteria radial. Es el canal del pulso. Medialmente, el tendón del flexor ulnar del carpo se percibe netamente. Cara posterior. Todos los músculos situados medialmente a la cresta de la unla pertenecen a la musculatura anterior. Todos los músculos situados lateralmente comprenden a los músculos de la cara posterior del antebrazo que forman una masa indivisa en la parte superior. Como podemos observar en la vista anterior, tenemos una eminencia tenar, localización del nervio mediano, el tendón palmar largo, tenemos el surco distal del carpo, la eminencia hipotenar, tenemos la fosa del codo y la localización de origen común de los flexores en el epicóndilo medial. Anatomía funcional de los músculos del antebrazo. Las funciones principales de estos músculos son la extensión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana o de la muñeca, la extensión del segundo y tercer dedo a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas y la aducción del pulgar. Además realiza movimientos de extensión. La extensión es el movimiento que dirige el antebrazo hacia atrás. La posición anatómica corresponde a la extensión completa. Por lo tanto, no existe amplitud por definición, excepto en algunos sujetos que pueden presentar una hipertensión de 5 a 10 grados. Pronación. El movimiento de pronación en el cuerpo es aquel en el que se realiza un giro o una rotación hacia el interior de la línea media. En el caso del antebrazo, es realizado por los músculos pronador redondo y el músculo pronador cuadrado, que permiten que el hueso radio gire sobre el cúbito y sobre su eje, girando la mano hacia adentro con el dorso de la mano hacia arriba. Un ejemplo de este movimiento en nuestra vida diaria es cuando queremos sacarle punta a un lápiz o al querer abrir una puerta cuya manija deba girar. Supinación. En este movimiento el segmento involucrado gira o se rota desde adentro de la línea media hacia afuera. Esta acción muscular es realizada por los músculos supinador corto y bíceps braquial, que permite que la mano gire de adentro hacia afuera para que la palma de la mano quede hacia arriba. A continuación presentaremos un video de refuerzo. Hola, en este momento vamos a llevar a cabo los movimientos articulares para el codo. Son los siguientes: flexión, extensión, flexión, extensión. Y hay otros dos movimientos que el codo los comparte con la muñeca porque se superpone el radio sobre el cúbito. Son los siguientes: pronación, supinación, pronación, supinación. Lo hago por acá: pronación, supinación.